Un nuevo juego de Sucker Punch, mi experiencia personal de Ghost of Yotei, el camino de la venganza y el odio que solo trae desgracia, la estudiante que no supera al maestro. Vamos a ello. El juego comienza mostrándonos a un grupo conocido como los 6 de Yotei habiendo eliminado a una familia completa sin aparente motivo. Atsu, nuestro personaje principal, sobrevive a esta masacre quedando con un trauma cuando era niña. Tras el paso de los años, Atsu solo tiene un objetivo en su vida y es la venganza. Ella está completamente decidida a cazar a cada uno de los miembros. Cada miembro tiene un nombre. El primero que enfrentamos es prácticamente un tutorial y es más un jefe inicial que realmente un combate serio. Enfrentamos al miembro conocido como la serpiente. La serpiente los reconoce y comienza el combate. El único detalle un poco extraño de este inicio del juego es que honestamente no sé cómo nuestro protagonista sobrevivió tras el ataque de la serpiente. Siendo objetivo, me pareció exagerado no solo que sobreviviera, sino que se levantara y se montara a caballo después de un ataque de esa magnitud. Puedes ver el inicio y te darás cuenta. La historia se enfoca mucho en el tema de la venganza y como esta puede cegarnos al poner como prioridad algo que no lo es. Atsu sufre un trauma que no puede dejar ir sin importar lo que al resto le pase. Tiene sus consecuencias, realmente la historia no es nada que no hayamos visto en otro juego, eso sí lo puedo decir. Lo bueno es que sí cumple su objetivo principal de cierta forma, no como otros juegos, aunque se da cuenta de que sus acciones simplemente la dañan a ella y a quienes la rodean. Más adelante se percata de que quizás ella vale más y que tiene un propósito mayor que simplemente ir asesinando a miles de soldados. Más allá de esto, no hay un análisis tan profundo como en su juego anterior, ya que es una historia sin alma o sin innovación. Lo único diferente es cómo te cuentan el camino de Atsu y cómo lo afronta, pero es una historia muy predecible y conforme avanzas es aún más predecible. Hay decisiones que toma el personaje que quizás te generen un dilema, en mi caso solo hubo una, pero más allá de eso no te volará la cabeza y puede ser una historia un tanto cliché. Tu jugabilidad donde más se destaca definitivamente este juego. Los combates cuerpo a cuerpo cambiaron bastante respecto al anterior. Antes todo giraba en torno a las posturas, pero ahora Atsu puede usar katana, kusarigama, odashi, espadas dobles y la yari. Demasiado, sinceramente. Hasta verla correr con todas esas armas encima se siente incómodo. Y eso sin contar la pistola, el rifle, con distintos tipos de munición, el arco con flechas normales, incendiarias, envenenadas, los kunais, bombas de humo, la llama del Oni, bombas explosivas, Mitsubishi, en fin, un arsenal completo para una sola persona. Entiendo que el juego quiera ofrecer variedad, pero en mi opinión, en este caso es un exceso. Es casi imposible usar todo. El sistema que te obliga a elegir el arma adecuada según la del enemigo suena bien, pero en la práctica se vuelve un enredo. Por ejemplo, si el enemigo usa katana, usas katana. Si tiene escudo, primero lo rompes con kusarigama y luego lo atacas con katana. Si usa yari, se enfrenta con espadas dobles. Si usas armas dobles o kusarigama, tenés que usar la yari. Si tiene odashi, pues debes usar la odashi, ¿no? Lógico, ¿verdad? Si usa cuchillo o arco, cualquiera sirve. Realmente, si te pones a analizar con todo esto que he dicho, hasta cualquiera se enreda, hasta yo mismo me puedo enredar con lo que acabo de decir. Y realmente es porque así es como funciona su sistema. Realmente no tiene un patrón muy lógico o no muy predecible en muchos casos. Hasta ahí todo bien. Pero cuando te enfrentas a varios enemigos con distintas armas, es un desastre. Tenés que estar cambiando constantemente y recordando qué combinación servía contra quién, y mientras tanto te llueven golpes por todas partes. Y encima ahora existen los parries. Si te hacen un ataque de parry y no tenés el arma correcta, el golpe entra fijo, y con la velocidad del combate muchas veces ni da tiempo de cambiar. Para terminar de complicar las cosas, hay enemigos que atacan con rifles desde lejos y créanme, son una molestia constante. El sistema visual con los enemigos ayuda un poco. Rojo significa esquivar, azul bloquear con parry. La idea es buena, hace el combate más dinámico y divertido, pero otra vez, tener que estar cambiando de arma tan seguido cansa. En combates uno contra uno o con jefes es una maravilla completamente, se siente justo y emocionante, pero cuando te atacan varios a la vez es puro caos. Con las armas a distancia pasa algo parecido, cambiar entre tipos de flechas, balas o pasar de rifle a pistola es un dolor de cabeza, se siente confuso y un poco práctico. Aprecio que nos den tantas opciones, pero no sirve de mucho si en pleno combate cuesta acceder
acceder a ellas. En este caso, menos hubiese sido más. No me malinterpreten, el combate es muy bueno, se siente satisfactorio y tiene ritmo, solo que a veces no es del todo justo. Muchos golpes los recibís más por culpa del cambio de arma que por tu reacción. Y sí, la cámara sigue siendo un problema grande, al igual que lo fue en Tsushima. Tener 5 enemigos encima, 2 disparándote desde lejos y no saber ni de dónde viene la bala, sigue siendo frustrante. Sobre el sigilo lo sentí igual que en su juego anterior. Realmente la inteligencia artificial no mejora mucho, muchos enemigos parecen solo estar ahí de adorno, no son muy reactivos y más de una vez maté a uno al lado de otro sin que se dieran cuenta. Terminé prefiriendo los enfrentamientos directos. Lo bueno es que ahora puedes usar la Kusarigama para ataques sigilosos a distancia y la animación está genial. Un punto que mejoró considerablemente son las actividades secundarias y la exploración. Hay más actividades que valen la pena, más variedad y libertad total para moverte desde el inicio y elegir a quién cazar primero. El uso del DualSense me gustó mucho, aunque lo usan más que todo en detalles pequeños. Se siente bien que aprovechen el control. Puedes encender fogatas, tocar el shamisen, cocinar, forjar armas, pintar y usar el viento guías directamente desde el control. También hay un juego de mesa con apuestas, una idea interesante pero que no termina de brillar. El viento guía vuelve y sigue siendo excelente. Ahora incluso puedes tocar canciones para que el viento te guíe a lugares no descubiertos, algo que me pareció muy útil para no andar dando vueltas sin rumbo por todo el mapa. Puedo decir que algo que me ha gustado mucho de la jugabilidad son sus jefes y sus mini jefes. Los enemigos comunes son variados, pero cuando aparecen muchos al mismo tiempo y te obligan a combinar varias mecánicas, puede llegar a ser frustrante. En cambio, los jefes están mucho mejor equilibrados. Aquí se lucen. Los paisajes, iluminación y detalles en general están muy bien logrados. Sin embargo, en comparación con su juego anterior, no siento que haya un salto drástico. Hay mejoras, claro, pero para una diferencia de 5 años, el cambio no es tan grande como yo esperaba. Aún así, para ser un título de mundo abierto, sigue estando completamente a la altura de los juegos de su estilo y de su año de lanzamiento. Como con su predecesor, donde más destaca es en su estilo artístico, muy pero muy parecido a Ghost of Tsushima. Aún así, creo que aquí fue mejor trabajado, permitiendo admirar más los paisajes de eso. Es más abierto que Tsushima y ofrece una exploración más amplia de toda la isla, algo que antes se sentía más limitado. Por eso mismo se añadió el catalejo, una herramienta que realmente tiene utilidad, ya que ahora puedes observar lugares lejanos sin que las montañas te bloqueen la vista. La banda sonora cumple perfectamente su función, aunque solo destaco una canción que realmente me gustó y fue la canción de la loba, que puedes tocar con tu shamisen. Fuera de esa pieza no encontré ningún tema especialmente memorable. Hay unos cuantos que están bien, pero hay unos que no se te quedan guardados. Los efectos de sonido están bien logrados. Recomiendo aprovechar al máximo las funciones del DualSense para apreciar mejor este apartado, ya que los sonidos de la naturaleza, el viento, la nieve, la vegetación y los animales se sienten muy presentes en este juego. Durante el combate cumple bastante bien la música, aunque podría ser mejor, especialmente el sonido del choque entre armas. Tal vez por la rapidez de las peleas no se percibe tan nítido. Eso sí, el sonido al atravesar a un enemigo sigue siendo igual de satisfactorio que en el juego anterior, aunque no noto muchísimas mejoras. Donde sí podría mejorar, considero yo, es en los efectos de armas de pólvora y en la interacción con otros elementos no humanos, como animales u objetos del entorno. Esos detalles siempre suman a la inmersión. En cuanto a la actuación de voz, jugué con las voces en japonés y honestamente no imagino otra forma. Escuchar personajes de esa época hablando en otro idioma simplemente rompe la inmersión en mi opinión. Recomiendo completamente jugarlo en su idioma original. Las interpretaciones japonesas están muy bien logradas, transmitiendo tensión, la angustia, el dolor, la ira, el odio y la redención, parte narrativa del juego. El juego cuenta con 5 niveles de dificultad, desde muy fácil hasta muy difícil. Yo lo he jugado en dificultad normal y aunque hay combates complicados, es un desafío justo. Es importante dominar bien el parry y mejorar las habilidades visitando los altares de reflexión que otorgan puntos para técnicas muy útiles en peleas más duras. En los jefes recomiendo usar todo lo que tengas a tu disposición. Si quieres hacer un combate honorable cuerpo a cuerpo, adelante, pero yo personalmente utilizo todo lo que el juego me permite: lanzar, disparar, lo que sea necesario para poder vencer a los 6 de Yotei. Diría que la dificultad normal es el punto ideal, en difícil se vuelve muy exigente y en fácil los combates pueden resultar siendo bastante aburridos. Probé ambos extremos y la dificultad normal precisamente es el mejor equilibrio entre diversión y reto, además de que puedes cambiar la dificultad en cualquier momento, lo cual es un gran acierto en muchos juegos. En cuanto a la accesibilidad, el juego ofrece múltiples opciones de personalización. Puedes ajustar textos y subtítulos, activar la cámara de ráfaga del viento que orienta automáticamente la cámara hacia la dirección del viento guiador y usar el indicador de detección fuera de pantalla que muestra una luz blanca cuando un enemigo te va a atacar desde fuera del campo visual.
En contenido adicional, la campaña principal puede durar unas 25 y 30 horas parecido a su juego anterior, aunque en mi caso tardé más porque es muy difícil no distraerse con su contenido secundario. Hubo días en los que solo avanzaba una misión principal y dedicaba el resto de mi tiempo a explorar. Tiene buena rejugabilidad ya que entretiene mucho la libertad para avanzar la historia, los diferentes estilos de combate según el arma, coleccionables y la posibilidad de una futura expansión o incluso más contenido, lo hacen un juego que no se limita solo a completar la historia. Las actividades secundarias son abundantes en comparación con su antecesor. Esta vez expandieron mucho más el contenido, hay más cosas por hacer y realmente valen muchísimo la pena. El juego salió exclusivo para PlayStation 5 y en este apartado cumple muy bien. Los tiempos de carga son excelentes y en cuanto a rendimiento no tuve mayores problemas. Este juego me sorprendió en esto de los tiempos de carga, ya que cuando comienzas el juego no solamente te lleva al menú principal, sino que de una vez en cuestión de unos 8 a 10 segundos no solamente te llevó al juego, sino que ya cargó completamente el mapa, lo cual es una locura, es excelente. Por otro lado, hablando de bugs y glitches, sí, vas a encontrarlos. En mi experiencia no están tan bien trabajados como deberían. Se pueden perdonar si no afectan la experiencia, pero honestamente vi más errores aquí que en su antecesor y eso no debería pasar. Ya sabemos que parece una moda últimamente lanzar juegos con fallos en todas las plataformas, pero sigue siendo algo que molesta, especialmente en títulos de este nivel. La mayoría de los errores lo noté con los enemigos. Por ejemplo, disparé una flecha y el tipo se quedaba congelado con la flecha en el ojo 2 segundos antes de caer gritando al suelo como diciendo ya, aquí, hasta aquí llegué a morir. En otras ocasiones, Atsu se quedaba pegada entre paredes y el juego por sí solo la movía como si flotara. También me encontré enemigos quietos sin reaccionar, simplemente esperando a que los atacara, como diciendo con un título, una nota pegada en la espalda diciendo apuñálame. Otra vez me pasó que llamaba al caballo y nunca aparecía, tuve que reiniciar el juego y solo al cargar de nuevo se dignó a venir. En una misión con Ina, que es un personaje secundario, la tipa desapareció por completo, yo no sé qué se hizo, pareció como que desapareció, simplemente se esfumó. Puf, reinicié y avancé al punto a donde se había perdido y sin mentir reapareció justo detrás mío. O sea, realmente sí tiene bastantes bugs y tengo varios ejemplos que sí he notado. No me sorprende que esto haya sido un problema. El juego salió a inicios de octubre del 2025 y en apenas un mes que ya lo había jugado, ya había visto 3 actualizaciones. Eso deja en claro que el rendimiento necesitaba más pulido antes del lanzamiento. El precio de salida fue de $70. ¿Está bien justificado? La verdad es que sí. Ofrece fácilmente más de 60 horas de contenido de calidad, con una historia decente, buena jugabilidad, gráficos excelentes y una banda sonora que cumple. Eso sí, el apartado técnico es donde es más flojo. Aún así, considero que tiene mucho que hacer y realmente está bastante bien. Si lo consigues en una oferta por unos $50, $40, definitivamente te diría que lo consigas, pero incluso pagar precio completo me parece bastante bien. Sí, definitivamente he conseguido el platino de este juego, considero que es un platino realmente fácil. El problema van siendo que tienes que dedicarles unas 50, 60 horas. Realmente eso es lo más complicado. El juego tiene tanto contenido interesante y accesible que me ha sido imposible negarme a conseguir el platino. Lo complicado es su duración, pero créeme, en este juego 60 horas se te irán bastante rápido ya que es muy divertido. Como conclusión, Ghost of Yotei busca superar a su antecesor y aunque muchos lo han criticado por varios aspectos, la verdad es que muchos de esos puntos criticados no me importan tanto. Hay otros que sí, pero al final yo me enfoco más en la experiencia. Si el juego me divierte, me atrapa con su historia y me deja con ganas de seguir jugando, entonces ya logró lo más importante. Puede que haya decisiones o escenas que no gusten a todos, pero este juego no tiene nada realmente polémico como lo hacen ver. Lo poco que se ha dicho en ese sentido me parece una tontería. En lo personal, me parece un buen juego digno de ser una secuela con mejoras claras en varios apartados. Sin embargo, en mi experiencia no llega al mismo nivel de Ghost of Tsushima, sobre todo en la historia y rendimiento técnico. Algunos lo ven como una simple historia del título anterior y sí, hay elementos que se repiten, pero eso es algo normal en las secuelas. Personalmente me parece exagerado llamarlo un DLC, como he visto en ciertos comentarios, tiene suficiente contenido nuevo como para considerarse un juego propio, con su propia identidad. Si disfrutaste Ghost of Tsushima, vas a disfrutar Ghost of Yotei, igual o casi igual. Eso sí, siendo honesto, no creo que mereciera para nada en el GOTY del 2025, muy lejos de poderlo conseguir. Mi calificación final para Ghost of Yotei es de 4.4 de 5. Debes jugarlo. Si te ha gustado este video, déjame tu like y suscríbete para más reseñas de videojuegos. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos.